Nació nuestro personaje con el nombre de Salomón Marcel Shalom en la Turquía europea, en Edirne, el 15 de diciembre de 1921. Hijo de Eleazar Shalom y de Luna Taranto, en el seno de una familia sefardí de posición económica y social acomodada, en la que el cabeza de familia gestionaba un negocio propio de gasolineras. El nombre de Salomón se le puso al ser de un tío paterno suyo, fallecido casi simultáneamente a que él naciera. La familia, al parecer, había tenido numerosas pérdidas, pues el propio autor nos ha dejado constancia de que su abuela vio nacer 10 hijos de los que murieron 7, siendo él el pequeño. Probablemente el número de 10 hijos era el de hijos y nietos, pues de otro modo él no se contaría a sí mismo entre los supervivientes. Desconocemos los nombres de los hermanos que tuvo, pero al parecer uno de ellos emigró posteriormente a Francia. Como tantos jóvenes de la comunidad judía turca, se educó en lengua francesa en su ciudad natal, aunque el turco, desde la etapa kemaliana, comenzara a sustituir al francés y al judeo español en el habla cotidiana, tanto culta como familiar, de los sefardíes. También estudió el español, que conocía y escribía desde su adolescencia. Se trasladó a Francia en 1935 o 1936 para completar sus estudios secundarios, inicialmente en el Collège de Clermont-Dansleos, para pasar durante el curso siguiente, el de 1936 a 1937, al Liceo Henri IV, en el barrio latino parisino, uno de los más exclusivos centros de estudio franceses. Regresando a Turquía tras el final de la escuela secundaria e instalándose en Estambul a comienzos de 1938. Refiriéndose a este periodo inicial de su vida, escribió algún editor español, en biografía resumida para la presentación de un libro, que hizo sus estudios en su ciudad natal y más tarde en París. Poco sabríamos de su vida durante aquellos años, de no ser por sus 2 primeras obras, donde dejó una interesante aportación autobiográfica, la ya citada Brumes et Soleil y la obrita de teatro Les Juifs. El marcapáginas. De nuevo Jacobo Israel Garzón en Radio Sefarad, en este caso en el marcapáginas, para presentarnos un título nuevo de Hebraica Ediciones, Solimán Shalom, ese desconocido. Hola, Jacobo. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy Raquel, bien, encantada de que estés aquí. Muchas gracias, como siempre, por estar en Radio Sefarad. Ese desconocido, toda la razón, o sea, un título perfecto, ¿no, Jacobo? Porque... Pues sí, porque este es un libro, forma parte un poco de mi proceso, como digo yo, de arqueología sociocultural de los judíos en España. Y este es un personaje muy peculiar. Él, en realidad, su nombre de Solimán Shalom, que era el nombre con el que se le conoce en España, y se le conoció en España, no es el suyo original. El suyo original era Marcel Salomón Shalom. Había nacido en Edirne, en la antigua Adrianópolis, en Turquía, en la Turquía europea, en 1921, en la época de Ataturk. Él es muy turco, es decir, de alguna forma, aparte de que con Ataturk empezaron todos a estudiar en el turco y incluso a cambiar sus apellidos, que luego se cambiaron en muchos casos, a latinizar, al igual que lo hizo el turco, a latinizar el judeo español y pasar de la grafía hebrea a una grafía latina, y además fue casi calcada de la grafía del turco. Pues él estudió en una escuela de la Alianza Israelita Universal en aquel tiempo, estudió en francés y en un momento determinado se fue a Francia a terminar el bachillerato, los estudios. Estamos hablando del año 36-38, estudió cerca de París y en París, y luego volvió a Turquía y se instaló, en lugar de establecerse en Edirne, se instaló en Estambul,
y allí hizo un trabajo como periodista. Bueno, trabajaba en realidad en muchas cosas, porque trabajó en una cartonera y trabajó en una empresa de seguros, en fin, él trabajaba donde... De esas vidas peculiares, ¿no? De esas vidas peculiares. Bueno, sí. Y este hombre, en esa época, tuvo una relación íntima con el judaísmo, no solamente porque era judío, sino porque tuvo una relación íntima, porque, entre otras cosas, trabajó para periódicos judíos y, por otro lado, escribió varias obras en francés que trataban sobre los judíos. ¿Teatro? Uno es una obra de teatro, dos son obras poéticas. La primera es con carácter más general, es un poemario, su primer poemario, Brimes au Soleil. El segundo es una obra de teatro, crítica, que se llama Les Juifs, los judíos, donde critica una costumbre que había en aquel entonces, que no solamente entre los judíos, sino de matrimonios concertados, y donde el concierto, la parte económica, tenía mucha importancia en el concierto, evidentemente. Bueno, entonces él lo critica en un caso que aparentemente es autobiográfico, pero el otro poemario, que es de poemas de los años 41 al 48, que se llama Poèmes Juifs, poemas judíos, fue un poemario escrito con un sentimiento incluso religioso. El poema dedicado a la Rosh Hashanah, hay un poema al Sukkot, habla un poema relacionado con la resurrección que Israel, que el nacimiento del Estado de Israel representó para los judíos, etc. Bueno, este hombre tenía una vida normal ahí, escribió estas obras, como digo, y en un momento determinado, al parecer, hubo un matrimonio fracasado. Es decir, que fracasó además al poco tiempo. Yo no he podido discernir muy bien la tendencia sexual del autor, de Solimán Salom, y no me atrevería a decir nada sobre ello. Pero bueno, aquel matrimonio fracasó, y entonces al fracasar se marcha a Francia, se marcha a París, y empieza a trabajar en un proyecto que es estoy hablando del año 51, empieza a trabajar en un proyecto que era un periódico sionista en Francia, que era L'Eco-Sioniste. Bueno, ese proyecto no llega a buen término, y en el año 53, máximo 54, nos lo encontramos en Madrid. Nos encontramos en Madrid. ¿Cómo llega a Madrid? Llega a Madrid. Bueno, llega a Madrid, yo no sé por qué razones, pero por lo pronto llega a Madrid y se hace ese intérprete de, como era, habla turco. Muy bien español, del turco, en la embajada turca en Madrid. Y bueno, pero llega a Madrid y se pone el nombre de Solimán Salom. Salomón ha pasado a ser Solimán. El Shalom, claro, hay que entender una cosa. El Shalom con una tilde en turco es SH, es Shalom. Uh-huh. Pero él quita la tilde, porque aquí además las tildes no la entiende nada, y se transforma en Solimán Salom. Y además no dice que es judío. No dice que es judío. Es más, todo el mundo pensaba que era musulmán. Claro, decir, con el Solimán y trabajando en la embajada turca. Trabajando en la embajada turca, no, y además era el corresponsal de un diario turco, que era el Milliyet, que era de un propietario judío, pero que era un periódico general en Estambul. Pues bueno, pues esto era tal. Y él vive como si fuera musulmán para todo el mundo. Se relaciona inmediatamente con el mundo poético español. De hecho, publica un primer poemario ya en el año 1955 que se llama España, poemario donde hay algunos poemas que solamente se vislumbra su carácter judío si alguien entiende las costumbres judías. Porque, claro, habla, por ejemplo, de una boda y habla de las 7 bendiciones. Las 7 bendiciones son las Sheva Berajot,
las 7 bendiciones que se dicen en el matrimonio judío. Pero ¿a quién en la España del año 55 esto le puede sonar? Solamente a alguien críptico que conozca mucho de judaísmo, que no hay forma. Bueno, entonces vive así y además publica muy pronto también, además de varios poemarios suyos a lo largo del tiempo, publica una primera, era un traductor del turco, y publica una primera antología de poemas turcos contemporáneos. Y estos poemas turcos contemporáneos lo publican Adonais, tiene una amplia repercusión, y a partir de ese momento él es uno de los, yo diría, el principal motor entre el año 56 o 57 y el año 85 en que muere, de la enseñanza y de la difusión de la cultura turca en España. Traduce a Nazim Hikmet, traduce a varios poemas, a varios poetas importantes, incluso alguna poesía. Bueno, este hombre, en un momento determinado, además, te diré que con ese carácter sefardí de que había que vivir de algo además, más que de la cultura, uno no vive, pues pone una ferretería en Madrid que se llamaba Estambul. Es decir, ¿y dónde estaba la ferretería? Estaba por Chamartín, cerca del actual. Un poeta con una ferretería, con nombre musulmán y corazón judío. Bueno, corazón no lo sabemos, porque el corazón lo tapa tanto. Bueno, lo tapa tanto. Quien no haya conocido la historia anterior es casi imposible. Es decir, que supiera que esto. Solo unos pocos sabían que. Porque además pasa una cosa. Muchos de algunos de los poemas de Poème Juif están en casi todas las antologías del Holocausto referido en francés, de la poesía francesa, porque él escribe en francés, del Holocausto. En casi cualquier antología grande, la de Levi o la de la otra grande que hay sobre poemas judíos contemporáneos, Poème Juif, aparece. Pero aparece como Marcel Shalom. Entonces, en un momento determinado, se crea una asociación española de orientalistas y se crea la Amistad Hispano-Árabe. Y la Asociación Española de Orientalistas está llevada por alguien que luego dirigiría el Instituto de la Asociación Hispano-Árabe, el instituto que era Pedro Martínez Montávez, que era un arabista de pro, y además de arabista de pro, era no solamente arabista de pro, sino pro-árabe, combatiente de la causa árabe. Bueno. Entonces, él entra en la Asociación Española Orientalista y entra en la Amistad Hispano-Árabe. Es que esta es una historia. Yo recuerdo que haberle visto por la sinagoga allá antes de que todo esto pasara, allá por el año 59, 60, 61, y venía para ver libros de la biblioteca y pedía algunos libros en la biblioteca, y alguna pregunta, ¿y este quién es? Y dice, no, es un escritor turco que se interesa por el judaísmo. Fíjate, Jacobo, qué historia, ¿eh? Qué historia. De todas formas, él se interesaba por el judaísmo y en algunas tardes de Yom Kippur, a la última hora, aparecía por la sinagoga. Pero aparecía por la sinagoga como si fuera un amigo que iba allí. Alguien con curiosidad. Alguien con curiosidad. Bueno. No obstante, en la mayor de las trae a su padre y a su madre. Su padre se llamaba Eliezer y su madre se llamaba Luna a Madrid. Los dos están enterrados y además están enterrados en el cementerio judío de la Almudena. El de Hoyo no estaba porque fallecieron en el año 60 y tantos. Y también él está enterrado en Hoyo. Tuvo esa vida. Fue luego profesor en la Autónoma de turco. Es decir, que es un hombre, él en realidad es conocido por el turco. E incluso tradujo al turco, que esto ya... rizar el rizo de aquel periodista de aquel poeta de Poème Juif y de aquel periodista de L'Ecosioniste, resulta que y de La Voz de Oriente, resulta que publica en turco
la poesía palestina de Mahmoud Sof y de Pedro Martínez Montávez. Es decir, de tal forma que a la hora de morir, él murió en el año 85, había encargado a un amigo mío, a Jacob Hassan, que se hiciera cargo él sabía que iba a morir, que se hiciera cargo del cuerpo y que le enterraran en el cementerio judío donde estaban enterrados sus padres. Y cuando fue Jacob, me contaba a mí que se encontró con un estudiante, no sé si palestino o de otro origen árabe, que iba por el cuerpo para enterrarle en un cementerio musulmán, porque todo el mundo creía que era musulmán, y que se llevó el otro una sorpresa muy grande cuando supo que era judío. Es decir, hombre, imagínate. Bueno, como esta conexión entre Marcel Shalom y Solimán Salom no era conocida, yo la he primero conocido, he investigado, y además de la obra y de investigar la vida y la obra de Solimán Salom, en tanto que deja tal y en tanto que tiene una vida pública de escritor y de tal, que es siempre conocida, y a través de sus escritos, pues he traducido la obra judía, que era totalmente desconocida en España. Es decir, tanto Les Juifs como Poèmes Juifs, como aquellos poemas de Brume Soleil en los que hay conexiones judías. E incluso esa pequeña parte de sus poemarios españoles en lo que se vislumbra un carácter judío. Lo que nos has comentado antes de las 7 bendiciones, sí, por ejemplo. Es decir, incluso él tiene un poema donde dice: dos partes hay en mí, y ambas se obliteran. Es decir, de todas formas, él tenía una fijación con su madre y con su abuela muy fuerte. Con su padre no habla mucho de su padre, sino cuando habla de los padres, pero no habla mucho de su padre, pero con su madre sí. Y de hecho tenía una pequeña finca en Portitulcia, en Guadalajara, al lado de una finca bastante mayor, muy amigo de Pepe Guerrero, y tenía esa finca al lado. Y la finca se llama Soliluna. Sol viene de Salomón, de Solimán. Y Luna era su madre. Y Luna era su madre. Es decir, que una fijación con la madre grande, ¿no? Pero, bueno, como te digo, está enterrado en el cementerio judío, y además tuvo, ya cuando, en sus exequias fúnebres, los que tuvieron la ocasión de verlo, pudieron ver una imagen rara y desconocida, que fue que el elogio fúnebre lo hizo Pedro Martínez Montávez, el arabista y proárabe, pero además con una kipá en el cementerio. Es decir, eso, no sé si hay fotos, pero si hubiera fotos, sería una foto para la posteridad. Y bueno, lo que he hecho yo aquí, como en estas cosas que hago, es entresacar, hacer una luz sobre un personaje muy desconocido, y sobre todo sobre un personaje doble, con doble vida, con un carácter en la España actual, pero con un carácter críptico, que vive el criptojudaísmo. Judío, pero es un judío elegido. Sí, un judío críptico. Además, críptico que pasa casi al mundo islámico. Porque, claro, crípticos que pasaban como católicos hay muchos. De hecho, la mayor parte de los sefardíes de nacionalidad española que logran pasar individualmente a España vienen diciendo que son católicos. Es decir, no dicen que son judíos, porque si dicen que son judíos, enseguida les ponen en una esto. Pero entonces, que dijeran que eran católicos era una cosa, que vivieran como musulmán en España no conozco muchos casos, aunque no sé si alguna vez vivió como musulmán. Lo que vivió es como un mundo turco, árabe, claro. y todo el mundo. De hecho, si venía de la época de Ataturk, tampoco se le exigía a los religiosos, ¿no? Eso es. Pero no es solamente eso, es que los últimos libros suyos, sus últimas traducciones, no lo escribe Solimán Salom, escribe Suleimán Salom. Es decir, que ya es todavía más árabe. Bueno, es un personaje singular, un personaje único,
Y forma parte también, por un lado, de la historia de la cultura española, tanto como poeta como por la parte de introducción de la poesía turca en nuestro país, y al mismo tiempo, como esta antología traducida por mí señala, tiene mucho que decir en la poesía judía contemporánea. Pues muchísimas gracias, Jacobo, por este nuevo esfuerzo, por este nuevo descubrimiento de este personaje, porque iba a decir de este escritor, pero va más allá, es un personaje interesantísimo. Y en el libro, perdóname, está los apuntes biográficos y luego las traducciones. Los apuntes biográficos, está el análisis de su obra y está las traducciones de la obra judía. Que has realizado tú y que son inéditas en nuestro país. Inéditos en nuestro país, totalmente. Al castellano es la primera vez que se vierte. Bueno, pues los pelos de punta casi se nos ponen por darles la oportunidad de conocer la obra y la vida de Marcel Solimán Shalom. Exacto, Jacobo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a Radio Sefarad.